Ya, pueden ir. Ya, listo. Entonces, bueno, se ha modificado un poquito lo de las letras y todas esas cositas, así que de repente se vaya a cambiar o modificar el orden de algunas cositas, pero no hay problema. Entonces, vamos a retomar. Ya me presenté, ya me conoce, vamos a hablar de obstrucción intestinal y cuadros de intestino delgado como intestino grueso y cuadros de vólvulo y pseudoobstrucción. Vamos a ver primero un poquito de epidemiología de la obstrucción intestinal. Antes de comenzar, se, se decía que las causas de estas, la interluminal, la intramural, la extrínseca, la mayoría de las hernias hasta un 60%, era todo paciente que venía obstruido tenía causado una hernia, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Ahora se dice que la más frecuente son la causa herencial. Entonces, tengo tres posibles causas: intraluminal, o sea, por dentro del lumen del tracto digestivo; la intramural, o sea, de la pared de mi intestino o de cualquier parte del tracto digestivo; y las extrínsecas, que vienen a ser cualquier cosa que esté en mi cavidad abdominal, pero por fuera de mi tracto digestivo. Los ejemplos más comunes dentro de intraluminal: los cuerpos extraños, los cálculos biliares, que es normalmente cuando existe una fístula colecisto duodenal, un cálculo grande va a pasar a través del duodeno y este va a migrar y por peristaltismo va a llegar hasta la válvula iliocecal, y se va a obstruir porque la válvula iliocecal o de Bowing solamente va a haber pasaje de entre 2 a 3 milímetros. Entonces un cálculo grande que ha fistulizado se va a impactar. De las causas intramurales van a ser las más conocidas los tumores, estenosis inflamatorias que se relacionan al Crohn, y cáncer, por ejemplo, en lo que son los niños, la intususcepción. La intususcepción es el ingreso por el peristaltismo alterado de la parte proximal del intestino hacia la parte distal. O sea, el intestino de abajo se va a comer al que tiene por encima. Y de las causas extrínsecas, las más comunes son las bridas y adherencias. Actualmente se habla más de síndrome adherencial, pero por definición las bridas y las adherencias son diferentes. Se dice que la adherencia es la unión física o la unión anormal o patológica entre dos estructuras anatómicas que normalmente deben estar separadas. Por eso que se dice que la adherencia es más entre intestino e intestino. Pero no hay problema. Pero si hablamos de brida, estamos hablando de bandas fibrosas, bandas que pueden ser vascularizadas, que se viene a ser la unión de dos superficies orgánicas revestidas por epitelios. ¿Qué quiere decir? Que la serosa del intestino se va a adherir a mi peritoneo. Entonces la formación de esto es por consecuencia de una fibrina que se ha organizado. Esa es una brida. Pero actualmente puedes decir adherencias, te refieres a las dos; si quieres ser más específico, bridas y adherencias. Otras causas extrínsecas: las hernias, ya sea por cualquier tipo de contenido que haya, sea intestino delgado, intestino grueso, el apéndice fecal dentro de una hernia, etcétera. La carcinomatosis, ya que cuando hay estadios avanzados de un cáncer, ya sea de estómago, ya sea de colon, ya sea de páncreas, pueden haber implantes peritoneales. Y esos implantes peritoneales, esos color salmón, van a hacer que el intestino tienda a adherir o disminuya su peristaltismo. Otras causas extrínsecas: los abscesos. Los abscesos intraabdominales, que los voy a ver normalmente, posiblemente después de una cirugía pélvica, ya sea una apendicitis, un quiste pedículo torcido, o de repente un absceso tubovárico, no una causa médica. Entonces, esos también se va a adherir al intestino y por reacción va a haber un hilio. A ver acá. Ya. Entonces, un poquito más de las causas. Ya les dije que las causas del síndrome adherencial o enfermedad adherencial es incluso a más del 70% de las causas que vamos a tener. Ya más raros son las causas inflamatorias, como dije, las de Crohn o de desórdenes inmunológicos. Miren, la EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica, que saben que es más por gonorrea o la Neisseria, ¿no? O la endometriosis, que son factores ginecológicos en casos de infertilidad de la mujer. Otras causas: la tuberculosis. La tuberculosis miliar también me puede dar ilios o me puede simular un caso de obstrucción intestinal sin tener una causa
o una obstrucción física u orgánica en su lumen. Bueno, un poquito más para que vean lo más común son las adherencias. No significa que siempre que un paciente adherencias, no, tengo que también yo hacer un examen físico y una historia clínica. Tengo que preguntarle al paciente cómo viene, desde cuándo está con esto, si ya son otros episodios recurrentes, la edad del paciente. Tengo que al examen físico verificar qué otras causas hay, ya que las hernias han disminuido de frecuencia, no, o sea, de causa de obstrucción, no significa que no las sean ahora. Hay muchos abuelitos que vienen con hernias inguinales porque no las han tratado y esas son causas de obstrucción. Si es un corto tiempo lo puedes reducir y solucionado el problema, pero si no, si está encarcerado o estrangulado, el paciente se tiene que operar. Más raras y por el tipo de población, enfermedad de Crohn y las neoplasias. Las neoplasias de intestino delgado son raras, pero las más comunes que vamos a tener son las del colon, las del intestino grueso. Y de estas, lo más frecuente es el sigmoides o de la unión recto-sigmoidea correcto. Estas neoplasias, como les digo, también pueden ser y pueden llegar a ser también ilios o desplazar el intestino delgado y causar también el hilio mecánico o la obstrucción. Bueno, un poquito más de lo mismo, las diferentes causas. Y vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. ¿Qué es lo que está pasando? En el intestino delgado, en toda la longitud del intestino, yo puedo tener algo en la parte distal que me obstruya o que me dificulte el paso de tanto la comida como el aire y el gas. Entonces, esta obstrucción distal, lo que va a producir una dilatación proximal. Cualquier cosa que me cierre la parte de abajo, me dilata lo de arriba. Entonces, esto va a ser una distensión de esta área y todo va a retornar. Así es como cuando se atraca una tubería. ¿Qué es lo que pasa? Se distiende este espacio y va a haber una compresión venosa de las paredes. Estas paredes se van a edematizar y se va a alterar el flujo sanguíneo. Entonces, si yo altero el flujo sanguíneo, disminuye mi irrigación, por lo cual disminuye la oxigenación. Esto me va a alterar a mi enterocito y va a aumentar las toxinas en la circulación, aumentando así el ácido láctico, las toxinas, me va a aumentar factores inflamatorios, el PCR, el BCG, etcétera, y todo esto me va a disminuir el perisaltismo. Si esto sigue creciendo, este líquido que no pasa, se ve también a un tercer espacio, va a haber un edema, va a haber una deshidratación. Entonces, toda esta pérdida de líquido, alteraciones de electrolitos van a causar una distensión y poco a poco estoy progresando y me puede llevar incluso a un cuadro de hipotensión o de shock. Se dice que al comienzo de la obstrucción intestinal va a haber un cuadro de hipermotilidad. ¿Qué quiere decir? Que el intestino va a querer solucionar por sí mismo este cuadro, va a decir, ¿qué está pasando? Voy a seguir. Entonces, si yo tengo una hipermotilidad del intestino, y se va a querer mover por arriba y por abajo, por la parte proximal y distal. Y también, estamos hablando del intestino delgado, y también el colon. Entonces, a veces viene el paciente, doctor, he empezado con diarreas y ahora está todo distendido. Les digo por qué, porque a veces dicen, no, distensión, dolor y ausencia de heces. Pero por esta primera fase de motilidad puede ser algo un poquito engañoso y el paciente puede ir con diarrea. Entonces dicen diarrea, distensión, dolor, no, de repente es una gastroenterocolitis. Y el paciente es manejado a casa. Entonces, para que sepan, la diarrea no me va a descartar por completo de que sea un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ya? Cuando ya pasa esto, después de esa hipermotilidad, ese intestino se va a fatigar, se va a cansar y se empieza a dilatar, progresivamente se deshidrata y luego va a ocurrir todo lo que es la obstrucción. Si yo tengo una obstrucción intestinal que está por encima, o sea, proximal, que está entre mi Y1, por ejemplo, voy a tener un más florido, de una dilatación más de todo el hemiabdomen superior, voy a tener náuseas, voy a tener vómitos que son más acentuados, vómitos tanto de comida como con bilis. Pero si tengo una obstrucción más distal, va a haber también una distensión abdominal, va a haber dolor
pero de repente no se expresen tanto los vómitos, no vaya una distensión, porque de repente tenemos esfínteres en todo el cuerpo. Tenemos esfínter esofágico superior, inferior, el píloro, otro ángulo que va a disminuir esa distensión es el ángulo de Treitz, tenemos el esfínter de la válvula cecal, entonces son separaciones o parámetros. Hay algunos, en algunos libros te lo dividen como obstrucción proximal, intermedia y distal. Proximal hasta el ángulo de Treitz, del ángulo de Treitz hasta la válvula cecal como una intermedia, y debajo de la válvula cecal hacia todo el colon como una distal. Y las van a separar también entre completas y parciales. Completas que por completo no hay pasaje. No pasa ni aire, no pasa ni gas, no pasa absolutamente nada. Y parciales es que todavía me va a pasar un poco de aire, o sea, no está totalmente cerrado y yo voy a ver aire en el colon o en mi ampolla rectal. Entonces yo así puedo tener diferentes diagnósticos. Si me viene un paciente con una obstrucción intestinal de intestino delgado y le tomo una placa y veo aire en la ampolla, yo digo, es una obstrucción intestinal intermedia parcial. O sea, tengo que dar mi diagnóstico con nombre y apellido. Es un ejemplo. Si el paciente tiene un cáncer de sigmoides y no pasa absolutamente nada, totalmente distendido todo el colon, tengo una obstrucción intestinal total. Es una forma para que ustedes tengan ¿cómo se llama? Cómo expresarse o manifestar bien lo que están pasando para que se pueda entender. Ahí está. Entonces, bueno, un poquito lo que les había explicado. Los gérmenes o las bacterias que más van a encontrar son la Escherichia coli, el Streptococcus fecalis, la Klebsiella. Esos son los órganos anaerobios gram negativos, aerobios y anaerobios no negativos que van a encontrar en todo el intestino. Y por esta dilatación se entera el enterocito, se disrumpe esta barrera que tenemos, esta barrera intestinal, y va a haber la translocación bacteriana y por consecuencia me va a llevar a una sepsis, a un shock séptico o una falla multiorgánica. A ver, entonces tenemos al paciente, sea mujer, sea hombre, y miren cómo no puede ser una distensión bien marcada, todo que va a ser como parece una barriguita de un cachorrito. Todos los flancos van a estar hinchaditos hasta arriba, se pierde el reborde costal. Se pierde el reborde costal, eso también es en el examen físico. Toda la pelvis, todo está obstruido, incluso algunos pacientes que tienen hernias umbilicales, se les sale un cachito como una mujer que también tiene una obstrucción, un poquito parece más controlada, no hay tanta distensión, pero eso también va a depender de la barriga, de la pared abdominal de cada paciente. Si yo tengo una señora que ha tenido, que es multigesta, ha tenido 4 embarazos, obviamente esta pared va a ser más delgada y los músculos va a haber una diástasis de rectos, la dilatación va a ser prominente. ¿Ya? ¿Qué más voy a encontrar en el examen físico? Primero veo. Primero voy a hacer una inspección. Veo cómo está mi abdomen. Voy a ver si hay simetría o no. Simetría en la parte superior, o sea, más dilatado el hemidiafragma superior, el inferior. Si de repente veo asimetría más hacia el lado izquierdo o derecho, lo cual me puede orientar hacia de repente un volúmulo de sigmoides. Voy a ver en la barriga si es que hay, por ejemplo, de repente acá haya líquido. Entonces, de repente ese líquido, de repente ese paciente es un cirrótico y no es una obstrucción per se. Entonces, ¿qué voy a buscar? Signos indirectos. Signos indirectos de cirrosis, circulación colateral, telangiectasias a nivel del cuello o todo lo que es el pecho. En el rostro le puedo buscar hipertrofia parotidia. En el pubis le voy a buscar alteración del vello púbico, de la formación de masculina a la ginecoide, etcétera. Cuantos más signos se acuerden, mejor. ¿Ya? Después lo voy a auscultar al paciente. Al inicio, por la hipermotilidad, ustedes pueden escuchar los ruidos aéreos, son los ruidos de lucha. Va a haber un incremento de la motilidad. Entonces, el intestino que está luchando por querer pasar todo ese líquido y agua que quiere pasar. Pero después, cuando ya se paró, cuando ya se fatigó, va a haber una ausencia. Entonces va a haber ausencia de ruidos hidroaéreos. De eso depende en qué fase lo cojan al paciente en el examen físico. Y bueno, después
la percusión, van a ver que el abdomen es timpánico por la cantidad de aire. Bueno, eso es lo que les estaba un poquito también de la evaluación primaria, todo lo que les indiqué al comienzo del examen físico y obviamente lo principal, ver las funciones vitales, ver la frecuencia cardíaca del paciente, la temperatura, la presión arterial. Tengo que definir si ese paciente tiene que ir a shock trauma o poder un manejo médico. Tengo que ver hacia dónde voy a dirigirlo al paciente, si lo voy a hospitalizar y si ya lo voy a hidratar, qué métodos de descompresión le voy a colocar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a obtener los accesos endovenosos. Primero toma de muestra el laboratorio y le pongo los accesos. Los accesos. Puede ser uno o dos dependiendo cómo está el paciente. Si está chocado le voy a poner dos. Si está tranquilo le puedo poner uno porque manejo por hospitalización. Voy a empezar con reposición de fluidos. Su peso, eso ya lo vieron en la primera clase si no me equivoco. Le voy a colocar una sonda Foley porque tengo que tener un buen balance hídrico. Como acá se va a ir el líquido hacia un tercer espacio, voy a perder líquido hacia cavidad peritoneal, me va a hacer un balance, de repente me va a salir alterado, porque no va a ser los mismos egresos. No voy a retener líquidos, tanto también pueden ser edemas pulmonares, edemas en los inferiores. Mayormente eso lo voy a ver en pacientes ancianitos, así que el manejo hídrico es básico. Luego, si ya veo, obviamente sepsis o shock, inicio de antibióticos, ya que sé que tengo mucho aire y líquido en mi tracto digestivo y tengo una obstrucción, no hay nada abajo, voy a colocar una sonda nasogástrica o un tubo intestinal largo, la sonda que tengo, pero tengo que descomprimir al paciente, porque si ese paciente sigue con náuseas, con vómitos, en uno de esos vómitos se puede aspirar, entonces me va a complicar el cuadro, el paciente va a terminar con una neumonía aspirativa en UCI y con todo el cuadro obstructivo. Entonces, obviamente, va a aumentar el riesgo de mortalidad de repente al 60%. ¿Ya? Ver los fármacos que está tomando el paciente. Hay muchos pacientes que toman muchos fármacos de la hipertensión, muchos sedantes, las benzodiazepinas, ansiolíticos, a tomar inhibidores de la recaptación de serotonina, de depresivos. Entonces, todos estos fármacos, los opioides también, por ejemplo, el tramadol tiende a ir a un hilio, a hacer un hilio y también bajar la presión. Entonces, tengo que ver, ¿no? Y obviamente se va a suspender, porque hay abuelitos que quieren seguir tomando su medicación, pero no, se suspende. Bueno, entonces, un resumen de los que les dije. Lo hidrato, los laboratorios, los básicos que conocen, hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, perfil hepático, y y todos sus basales. Le voy a colocar su sonda nasogástrica, su sonda Foley y principalmente su AGA y electrolitos. Hagas el análisis de gases arteriales y electrolitos para ver sodio, potasio, cloro, cómo están, porque muchas veces puede ser un hilo dinámico y solamente por una alteración de estos electrolíticos, cuando ya los corrijo, se resuelve la obstrucción, dependiendo cuál sea el paciente. ¿Y qué es lo que voy a hacer con la práctica inicial? Su radiografía de abdomen. A ver, entonces se dice que la radiografía de abdomen me va a ser útil para ciertas cosas. Ahorita que les voy avanzando las diapositivas les voy a indicar, ¿ya? Entonces tengo mi diagnóstico por imágenes que me va a orientar a qué es lo que está sucediendo con mi paciente. Dice, según ¿cómo se llama? Según el Colegio de Radiólogos de Australia y de Nueva Zelanda, se pide una radiografía de abdomen simple en casos de dolor abdominal moderado o grave inespecífico, en casos de sospecha de perforación y obstrucción intestinal, cuando un niño mayormente ingiere un cuerpo extraño y un seguimiento de cálculos urinarios. Esas son las causas, indicaciones en las que debo tomar una placa. Si es que yo tengo una tomografía, la disponibilidad de una tomografía, estoy en Lima y voy a un centro grande o una clínica privada, su tomografía de frente, la puedo evitar. Pero si yo estoy en provincia, en una zona que no tengo, una radiografía abdominal simple me va a ayudar bastante. Entonces, ya vamos a ver un informe radiológico
voy a fijarme en tres cositas. Primero, buscar o tratar de orientarme hacia dónde va la causa. Si es, como les comenté al comienzo, intraluminal, si es extraluminal o si es intramural, voy a buscar el nivel o la localización de dónde está. Por ejemplo, si como esta imagen, ¿no? Yo veo una estenosis en el lado izquierdo y ya, como le dicen, ¿no? La típica mordedura de manzana, y ya pienso que es un cáncer de colon izquierdo, de sigmoides, y ya está el diagnóstico, manejo médico, y según cómo está el paciente voy a ver si es que necesita hacer operaciones o no. Pero si yo veo otro tipo de dilatación en asa intestinal, voy a ver líquido libre, va a cambiar. Otra cosa que nos va a aportar la radiografía es el grado de obstrucción, la dilatación retrógrada y la presencia de gas distal, como les dije, gas en la ampolla rectal. Tenemos que saber qué es lo que nos va a aportar la placa de abdomen simple. Es limitado. Yo tengo que hacer unión clínica, tengo que ver cómo está la historia de mi paciente, si son episodios recurrentes, tengo que ver las cicatrices previas en este abdomen, y entonces de esta forma la placa me va a orientar qué es lo que voy a encontrar a mi paciente. Si es que veo una obstrucción de alto grado, que ya se somete a una obstrucción intestinal, intermedia, total, no pasa para nada. Voy a ver múltiples niveles hidroaéreos, múltiples significa más de 3 niveles. Voy a ver distensión del asa delgada y ausencia de gas en la ampolla rectal. Eso es patognomónico de una obstrucción intestinal total, ¿no? De asas delgadas. Pero se dice que estas placas, la especificidad y la sensibilidad solamente es de 7%. ¿Por qué? Porque no me va a orientar a la causa y no necesariamente voy a ver como los signos típicos que le dicen, ¿no? Las válvulas conniventes o en pila de monedas. No es exacto. Me va a orientar, sí, lo que me va a orientar a tener un basal, o me va a ayudar para poder ver hasta qué voy a hacer primero. ¿Ya? Algo más que pueden observar en una radiografía es descartar el neumoperitoneo, que lo van a buscar. Les voy a enseñar unas placas para que lo puedan ubicar. Y también ver que estas radiografías no me van a detectar signos tempranos de peritonitis o estrangulación. Como les dije en la diapositiva anterior, van a haber cuadros de obstrucción intestinal moderado a severo. Si es que hay peritonitis o estrangulación o hay algo más que me cause una emergencia, lo voy a confirmar con el examen físico, tengo que hacer una clínica. ¿Ya? Y saber que estas placas no me dan información anatómica suficiente para saber cuál es la causa exacta. Yo no ver una brida o una adherencia por placa, ni por resonancia, ni por ecografía, ni por tomografía. Eso lo voy a sacar por historia clínica. Lo que me podría orientar es de repente ver un lito por la calcificación, lo voy a ver más blanco, o me puede orientar a que de repente haya una torsión en la parte distal, pero yo no sé si eso es una hernia interna, no sé si es por un hilio, no sé si es por una pancreatitis, no sé si es por una apendicitis complicada. Entonces, todo voy a ver signos indirectos que me pueden orientar a saber la causa. A ver, entonces, ¿cómo voy a leer una radiografía de abdomen? Para poder leer una radiografía de abdomen, primero tengo que saber cómo es una placa normal, para empezar. No me puedo mandar de frente a ver una placa que ya esté complicada. Al paciente en obstrucción intestinal le puedo tomar 2 placas. Si el paciente, una placa anteroposterior en decúbito supino, si es que el paciente se puede movilizar, le tomo una placa en bipedestación. El paciente parado, con una buena pulsación, una inspiración marcada, y tomar la placa para ver, en este caso, para ver una placa más amplia y descartar un neumoperitoneo. Ahora, hay una mnemotecnia que se llama el AbdoX, que eso les va a ayudar a ordenarse en cómo ver una radiografía. Entonces, A de aire, B de bowel, intestino, D de densidad de las estructuras o de órganos, y X de objetos externos. El aire, tengo que ver dónde debería estar y dónde no. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a ver aire dentro del intestino, es normal. Pero si yo veo aire subdiafragmáticos, algo se ha perforado. Algo. Yo no sé si se ha perforado mi duodeno, no sé si se ha perforado mi estómago, no sé si se ha perforado mi intestino delgado, no sé si es un tumor secal o sigmoide o cual se haya perforado. ¿Me dejo entender? Entonces,
Eso es primero lo del aire, buscarlo. Luego, intestino, ver la posición, el tamaño y la pared de, ya sea de intestino delgado o grueso. Entonces, si yo veo una pared gruesa, con un poquito de líquido o alteraciones en la densidad, voy a pensar que hay un edema en la pared. Si yo estoy buscando, por ejemplo, en mi intestino delgado, tengo que buscar que esté en una posición central. Mi intestino grueso va a estar periférico. Tengo que ver el tamaño y hasta dónde se va a distender. Tengo que ver mis estructuras densas. ¿Cuáles son mis estructuras densas? Las calcificaciones y los huesos, que los voy a ver blancos. Es otro tipo de densidad. Voy a ver blanco mis costillas, voy a ver blanco mis crestas, mi fémur, etcétera. Los órganos y tejidos blandos, que va a ser con otra diferencia de calidad de grises. Acuérdense que tengo 5 densidades grises. Primero, la blanca y la negra. Blanco, calcificado, y la negra, todo lo que es aire. Y luego, mi grasa, mis vísceras sólidas y el tejido mesentérico van a tener diferentes tonalidades de grises que poco a poco con el ojo van a ir diferenciando. Los órganos sólidos voy a ver prácticamente al hígado y al vaso. Y estructuras externas, ¿a qué se refiere? A mi sonda nasogástrica, a mi sonda nasoyunal, a mis catéteres, a mis drenes tubulares, al catéter venoso central. Algunos incluso dicen que la placa solamente me va a ayudar a ver la localización de mis tubos. Solamente es la única indicación de una radiografía de abdomen. Que mejor pido una tomografía y obvio este paso, que más bien me va a quitar tiempo. Entonces, voy a ver las tres partes principales del tracto digestivo. El estómago debe estar obviamente debajo del diafragma izquierdo. ¿Qué pasa? Si yo voy a ver mi intestino con una hernia hiatal, el paciente está vomitando, quiere decir que de repente se ha volvulado una hernia hiatal. Es una sospecha, no pasa mi sonda, vólvulo. ¿Qué es lo que tengo que ver en el estómago? Un pequeño volumen de aire, que es el que se llama la cámara gástrica, que tiene que estar por debajo del diafragma izquierdo. El intestino delgado, mencioné, tiene que tener una disposición central, un diámetro menor de 3 centímetros y los pliegues de la mucosa, o sea, las válvulas conniventes, en caso de obstrucción, van a atravesar todo el diámetro. Estas válvulas conniventes, por anatomía, deben saber que están en predominio en el yeyuno, que quiere decir en los 2/5 de toda la longitud de tu intestino. Entonces, ¿qué voy a ver? Yo no voy a ver válvulas conniventes en la pelvis, no voy a ver válvulas conniventes en las zonas ilíacas. Mayormente las voy a ver en epimesogastrio o hacia los lados. Pero esa es la disposición. Ahí van a ver esas clásicas pilas de moneda. Y el intestino grueso, voy a ver que tiene una distribución periférica. Voy a ver a mi colon ascendente, al transverso normalmente un poco caído, voy a ver ambos ángulos, el hepático y el esplénico, y luego el descendente. Me voy a orientar por el promontorio en la placa, que ahí va a estar mi unión recto-sigmoidea, y todo lo que es hacia abajo es el recto. Tengo que ver los pliegues, ya que el colon tiene austras, y esas austras no atraviesan completamente la luz. Esa es la diferencia con las válvulas conniventes intestinales y las austras del colon. El contenido, las heces, que se ve como un patrón moteado. Ustedes van a ver así la caquita ahí mayormente en los obstruidos o los que tienen fecalomas, ¿no? En el recto. Bueno, un recordatorio fácil es el 369. En cuanto a las medidas del intestino delgado, menos de 3, el intestino grueso tiene que ser menos de 6 centímetros y el ciego y el colon deben medir menos de 9 centímetros. Eso es muy importante, porque si yo veo que un intestino delgado me mide más de 3 centímetros, ya pienso en un obstrucción intestinal y puede perforarse. Si es que hay un intestino grueso más de 6 centímetros, por ejemplo, el colon transverso, voy a pensar en un megacolon tóxico. Si yo pienso que hay el ciego, un colon sigmoide mayor de 9, que está en 12, en 13, en 14, voy a ver que este paciente está en riesgo de perforación. Entonces, esas medidas son claves para que ustedes puedan orientar el manejo de su paciente. A ver, ya. Voy a tratar de hacer un poco más rápido. A ver, entonces, los diafragmas, ángulo costofrénico, cardiofrénico, están libres, en tórax no hay nada, se ven las escápulas y voy a ver hacia abajo, aire. Acá eso debería estar vacío, solo es el diafragma y el hígado, pero se ve gran cantidad de neuroperitoneo bilateral. En otra posición, si lo tomo de cúbito lateral,
voy a ver aire, es una tomografía, voy a ver aire en toda la parte superior. Obviamente que siempre le vaya hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, estas las clásicas. Como les dije, el yuno proximal. Con esa zona calculando, aquí está mi ángulo transverso, acá mi ligamento de Treitz, y por aquí van a ver al yuno proximal. Entonces, esas son las zonas de las pilas de monedas. Que eso es el estómago. Es el estómago, la parte del antro. ¿Y qué podría sospechar si yo tengo acá un estómago dilatado y también un intestino proximal dilatado? Puedo pensar que es un hilo dinámico satélite. De repente acá hay una pancreatitis y me está dilatando solamente en esta zona. Acá van a haber múltiples niveles pequeños hidroellos y les puede complementar en algo que también se ve en apendicitis. No sé si han recibido en la clase, pero va a haber un borramiento de psoas, que es el triángulo simétrico que ven al costado de la columna. ¿No? Cuando está así todo blanco, me va a decir que hay líquido en cavidad. Esta densidad que no llega calcificada, pero sí se ve en un tono gris más denso. Y voy a buscar aire en la ampolla. Aquí no hay aire en la ampolla. Acá un poquito más de más imágenes, cómo se ven las pilas de monedas. Miren, por ejemplo, yo voy a imagen y voy a estar, si lo veo en orden, voy a orientarme rápido. Voy a ver cómo está el labdo X que les mencioné. Cuando ya está en la C, voy a buscar calcificaciones. Veo mis costillas que están blancas, mis crestas, y voy a ver, acá hay algo que está de una textura obviamente más densa, que se parece al hueso. Entonces, si yo veo una obstrucción intestinal con un cuadro de una pelotita acá en la parte distal, pienso en hilio biliar. Hay un cálculo biliar que ha ingresado al tracto digestivo por medio de una fístula. ¿Ya? Ese es un hilio biliar, que es un diagnóstico diferencial de una apendicitis. Miren, hasta 4 centímetros. A ver, entonces les cuento que existen unas guías que se llaman las guías de Bolonia, que están actualizadas hasta 2018. Entonces, estas guías de práctica clínica, ¿qué es lo que me van a hacer? Me van a orientar hacia cómo va a ser el manejo en un síndrome adherencial de asas delgadas, porque son las más frecuentes, es casi el 60% del ingreso de mi emergencia. Entonces me van a orientar a cómo voy a manejar. ¿Qué es lo que te dice estas guías? Te dicen que si un paciente viene obstruido con un síndrome adherencial y viene con todo esto lo que les he dicho, voy a prever manejo, ya lo hidraté, ya le coloqué la sonda nasogástrica, la sonda Foley, ya está totalmente cubierto en esa parte. Entonces mi primer manejo no va a ser, ya, listo, hacer operaciones, primero tengo que ver un manejo médico. Entonces este manejo médico va a ser radiografías con contraste hidrosoluble. Si yo veo que hay área en mi ampolla, el paciente no está tan distendido, es un dolor moderado que está cediendo, le doy el chance de hacer manejo médico hasta 72 horas. Hoy día le doy el contraste hidrosoluble. ¿Y cómo lo voy a controlar al paciente? En NPO, mi hidratación, antibiótico terapia, porque puede haber translocación bacteriana, le puedo dar analgésicos, y lo que voy a hacer es darle el contraste con el contraste hidrosoluble, y esto me va a predecir que necesito cirugía o no. Y ya saber si necesito o no cirugía, de esta forma voy a disminuir la estancia hospitalaria. Si yo le doy un contraste hoy día y en su control de placa radiográfica veo que el contraste ha pasado al colon, ya voy a ver que con ese tratamiento médico se va a resolver de esta forma. Y ya no necesito estar en el hospital, ni hospitalizado, o ir a casa. Otro manejo, que es lo que tenemos en el hospital y que lo más práctico lo tenemos a la mano, es la tomografía. La tomografía espiral multicorte tiene una sensibilidad muy elevada y tiene una exactitud de hasta el 90% para predecir estrangulación y la necesidad de una cirugía urgente. Entonces, esa tomografía sí me va a ayudar o me va a diferenciar mejor las causas de una obstrucción, ya sea intestino delgado o intestino grueso, y me va a diferenciar también si es una obstrucción completa o parcial. Me va a facilitar la decisión de que yo ingrese o no a sala de operaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo esa tomografía y identifico que el paciente sí no está tan dilatado, tiene un hemograma de 9000,
con 3 bastones, o sea, no hay desviación izquierda. Veo que con el manejo de hidratación ha mejorado, le he corregido los electrolitos, le doy el contraste soluble y lo puedo controlar el día siguiente con una radiografía. Ahí le doy utilidad a una radiografía, no voy a estar tomando tomografías todos los días para ver, ¿no? 3 tomografías diarias es demasiado costo. Bueno, un poquito más las radiografías, ¿qué es lo que voy a buscar? El neumoperitoneo, en líquidos, colecciones, neumatosis, o sea, aire en la pared intestinal. Voy a ver lo que voy a encontrar en una tomografía, ¿no? Voy a ver el punto de transición, voy a ver dónde está mi obstrucción, voy a ver si es que el colon está colapsado o está dilatado, lo que me va a ayudar a localizar la obstrucción, y voy a ver si es que el contraste pasó o no pasó. Todo es lo que puedo encontrar, ya sea pueden ser diferentes causas, ascitis, a ver edema mesentérico, necrosis intestinal, puedo ver incluso en una tomografía, que no voy a ver en una radiografía simple, puedo ver gas en la vena porta. Eso va a ser mucho más exacto y voy a saber cómo puedo iniciar de forma temprana. A ver, entonces, la tomografía me ayuda para ver causas tanto intrínsecas como extrínsecas. Voy a tener un diagnóstico prequirúrgico más exacto, voy a descartar que hay un cáncer, una neoplasia maligna, porque voy a poder ver masas tanto del colon como el intestino delgado, que es más raro, pero por lo menos el intestino del colon. Voy a ver si es que hay una estrangulación intestinal, voy a ver si es que hay un cuadro inflamatorio alrededor de este intestino y voy a ver si es solución completa o parcial. Entonces tengo una sensibilidad de hasta el 90%. ¿Ya? Algunos dicen que limita, que en cuanto a intestino delgado no me va a ayudar tanto. Algunos dicen, pero solamente voy a ver una dilatación. Y voy a tener que tener un buen ojo radiológico para identificar si es por intususcepción, si es por adherencias, etcétera. Entonces, las tomografías pueden ser con contraste o sin contraste, dependiendo cómo esté la función renal de nuestro paciente. Y esa tomografía nos va a ayudar también, o nos va a orientar a que si el paciente le puedo dar la opción de sea por la laparoscopía o cirugía abierta. Si es que, por ejemplo, yo tengo una paciente que no desea tomografía o no puede tomarse una tomografía, yo tengo que tener más exámenes de ayuda diagnóstica. ¿En cuáles son esos? El ultrasonido o la ecografía o una resonancia magnética. Una ecografía, ¿en qué me va a ayudar? Ver líquido libre. Y si es un buen ecografista, porque la ecografía es operador dependiente, me va a ayudar a ver el edema en los intestinos. Si es que es una paciente, como le dije, embarazada, prefiero una ecografía y por última instancia, si no se puede ver o no me ayuda mucho, una resonancia magnética, donde voy a ver signos muy similares. ¿Cuáles son las conclusiones de estas guías de Bolonia? Es que las radiografías tienen un valor limitado. O sea, que no las recomiendan al fin y al cabo, que prefieren ellos una tomografía y se pueden ayudar de una radiografía para controles posteriores. Dicen ellos que el diagnóstico óptimo debe incluir una tomografía en esta evaluación y el uso de contraste. Y con esto voy a ver si es que en este paciente cirugía o no. Entonces vamos al tratamiento. El tratamiento va a ser quirúrgico o no quirúrgico. Ya descarté de que no es quirúrgico, no. El paciente ya pasó 72 horas, ya no resuelve, sigue con residuo gástrico elevado, por razón donde sale más de 500, 600 de líquido gástrico, bilioso, intestinal, hasta a veces fecaloideo. Entonces, ya tengo que entrar a sala de operaciones. Hay una clasificación, que es la clasificación de Sulke, que lo que va a hacer es que me va a orientar o me va a tratar de estandarizar mi cavidad abdominal. Yo puedo tener acá de 0 a 33 puntos y lo va a dividir de esta forma. Perdón, la de Sulke es como yo voy a ver las adherencias que voy a tener en sala de operaciones. Un grado 0, que no hay muchas adherencias, habría una o insignificantes. La grado 2, que es una adherencia fácil de separar, que con una tijera de Metzenbaum en frío lo puedo hacer. La grado 1, el grado 2, disección Roma. Grado 3, ya tengo que usar un equipo de electrocirugía para verlo de neovascularización, porque puede ser ya con bridas, que está vascularizado, unas fibras muy densas. Y la 4, cuando ya es un abdomen que nosotros decimos hasta congelado,
que hay tanto síndrome adherencial que no puedo bloquear, que voy a tener tanto riesgo de que puedo lesionar mi intestino, una vejiga, un colon, que mejor queda ahí. Se les dice abdomen congelado. Es una forma de clasificarlo. Y la otra es el índice de adherencia peritoneal, que voy a clasificar así como en carcinomatosis. Voy a dividir mis cuadrantes A, B, C, D, E, F, G, H, I. Va a ser como una G invertida. Y voy a ver si es que hay adherencias que son firmes, fuertes o muy fuertes, ¿no? Como la colección de Sulk. Y de esta forma voy a indicar un índice. Eso que me va a orientar o en el reporte, así es que algo pasa más adelante, ya sé cómo se está abdomen. Es un paciente que ya se operó por un oso intestinal y me viene a mis manos, yo voy a evitar casi por completo usar a ese paciente a sala operaciones. ¿Por qué? Porque si yo ingreso, lo más probable es que le perfore un intestino. Y eso me va a aumentar la mortalidad del paciente. Entonces, ¿qué hago? Lo sacrifico y lo llevo hasta a piso y lo opero y que se me muera. No, mejor trato de evitar o trato de ver la mayor posible por manejo del luciólogo, del intensivista, por todos los medios para evitar una cirugía de este paciente, porque este incluso tiene más riesgo de la mortalidad. Entonces, las técnicas quirúrgicas, voy a ver, bueno, son dos, la laparotomía, que es una técnica abierta, y la técnica laparoscópica. Antes de tratamientos deben de saber que la técnica quirúrgica también es como un factor de riesgo a que yo tenga o no adherencias. Se dice que una cirugía laparoscópica va a tener menor incidencia de reoperaciones por un síndrome adherencial, ya que solamente se ve por una revisión sistemática, un estudio de cohorte, hasta 1.4%. Es un índice bien bajo. Pero en la cirugía abierta incrementa hasta 3 veces, hasta 3.8% de que haya un síndrome adherencial. ¿Por qué? Por X motivos. Van a haber múltiples factores por el sangrado, por propósitos extraños. Algunos le dicen por el tejido inflamatorio, otros dicen que es por el talco de los guantes, etc. Entonces, en resumen, hay un poco de evidencia que dice que la cirugía laparoscópica disminuye la incidencia de un síndrome adherencial. Hay algo que menciona las guías de Boloña, que son las barreras adhesivas. En toda mi residencia y en todo el tiempo y en los sitios que he operado, tanto en clínicas como en parte pública, nunca las he visto. Es algo más americano. Eso es algo allá que tienen otra disponibilidad. Dicen que es una celulosa que se llama el Ceprafilm, que es a base de carboximetilcelulosa. ¿Qué es lo que va a hacer? No es que me va a disminuir el síndrome de adherencia, sino que va a actuar como una capa. Son líquidos, gel, son barreras, es como que fuera una malla que la dejo encimita, como que una bolsa que se va a absorber y va a evitar que mi intestino se pegue al peritoneo. Esa forma. Incluso van a escuchar de repente en cirugía pediátrica, mayormente los cirujanos antiguos, de que usaban soluciones de corticoide, mayormente la dexametasona con antibióticos. Algunos usaban metronidazol, otros usaban gentamicina y hacían soluciones para disminuir un cuadro adherencial en la parte pélvica. Esto en Perú, por lo menos en lo que es Perú, no le he visto el uso y he preguntado a otros cirujanos y me dicen que no. Obviamente como no llega, no se usa. Entonces, la gran mayoría de estos casos se va a resolver sin cirugía. Hay estudios que ven que se ha demostrado que con estas guías van a disminuir la estancia hospitalaria y el paciente puede ir a alta de forma más temprana. El manejo inicial, como les dije, debe ser siempre en pacientes que yo sepa que no tienen un cuadro adherencial severo. O sea, yo tengo que descartar primero peritonitis, estrangulación e isquemia intestinal. Yo los voy a ver o voy a tener signos indirectos en una tomografía. ¿Ya? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que voy a ver? Listo. Ahora, la piedra angular del manejo no operatorio es nilperos. ¿Qué significa nilperos? NPO, o sea, nada por vía oral. Y la descompresión usando una sonda nasogástrica o un tubular, como les dije. Según las guías, esto puede ser efectivo hasta un 90% de los pacientes. Entonces estoy disminuyendo bastante morbilidad de un paciente con un síndrome obstructivo, que le voy a cambiar más adelante sus dietas o sus controles. Pero que hay pacientes que dicen, no, pero opéreme, que siempre ahorita no estoy obstruido, que realmente lo puedo hacer más bonito si lo hace, yo no estoy ahorita distendido.
No, yo puedo entrar a una cavidad abdominal, romper todas esas áreas de una lesiolisis y lo único que voy a hacer es crear más. Entonces, por eso es que tampoco se ingresa así nomás a un abdomen, porque es como una cicatriz queloide. La puedo sacar y la dejo bonita, pero de repente me salga igual o hasta peor. Entonces es preferible no tocar. Ahora, me escucharon que dije 72 horas. ¿Y por qué 72 horas? No, por eso siempre dicen, pero ¿por qué no 36? ¿Por qué no 24? ¿Por qué no 28? ¿Por qué no 96? ¿Por qué? Porque se ha visto bajo estudios que si yo excedo las 72 horas, me va a extender la estancia hospitalaria, tengo más probabilidad de que termine en una resección intestinal, lo que me va a aumentar la morbilidad, y incrementa también el riesgo de hasta 60%. Entonces, si yo quiero que 6 de 10 pacientes se me mueran, voy a pasarme las 72 horas. Bueno, un esquema que es prácticamente el resumen de todo lo que he dicho, lo pueden leer más tranquilos en casa cuando repasen todo esto. Les voy a dar un poquito de los beneficios de la cirugía laparoscópica. Como les dije, van a tener o tienen menos posibilidad de formación o reformación de un síndrome adherencial, es mínimamente invasiva. Bueno, no voy a mucha manipulación del intestino, prácticamente voy a ir a mi cirugía y listo. Dice, cuanto más yo manipulo, incluso también por el talco de los guantes y todo ese proceso de sangrado y la inflamación, voy a crear más adherencias. La laparoscopía me va a dar una recuperación más rápida, voy a caminar el primer día, voy a regresar a mi actividad laboral más temprano y voy a tener una estancia hospitalaria más corta. Son incisiones cortas de 5 a 10 milímetros y voy a tener pocas, entre 3 o hasta 4. Entonces, obviamente que son de preferencia. Ahora, si yo tengo un cuadro adherencial, digo, todo está pegado, ¿voy a entrar por la laparoscopía? Sí, sí, claro que sí. Algunos incluso han visto de que esta obstrucción puede ser por una sola brida que, por ejemplo, me va a jalar mi ilio hasta casi mi vaso, porque así he visto una tirita que ha hecho como un cordón y parte en dos el abdomen. Yo entonces por la paroscopía corto esa brida y solucioné una cirugía de 3 minutos y acabó el cuadro. Y a veces se va hasta el día siguiente. Si yo lo abro, lo corto, ya por sí, ya sea una incisión grande o por lo menos una mediana, una suprainfraumbilical mediana, ya voy a aumentar el riesgo de infección, el de hematoma de herida, el riesgo de seromas, el riesgo que se me ventre más adelante. Voy a hacer que el paciente esté tirado en cama más tiempo hospitalario. Entonces, de que tengo una opción y voy a preferir la primera laparoscópica, sí. Y dependiendo la experiencia del cirujano, porque no todos lo saben hacer. Y como les expliqué a mi grupo de práctica, hay técnicas incluso para ingresar un abdomen, tanto la cerrada como la abierta. En estos casos voy a preferir la abierta, hacer un hemoperitoneo abierto. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer un huequito por mi ombliguito, Kelly corto, y voy a ver que en mi ombligo no hay nada. Si en mi ombliguito ya entré a cavidad y no hay ningún tipo de intestino, meto un trocar, insuflo mi cavidad, hago un hemoperitoneo con el CO2 y voy a hacer una laparoscopía. Láparo, abdomen, escopía, ver. Entonces voy a ver todo mi abdomen y voy a ubicar dónde es mi sitio de la lesión o dónde probablemente por la tomografía esté mi obstrucción. Ahora, si no tengo disponibilidad, hago cirugía abierta, no hay problema. Por ejemplo, esa es una incisión de una cirugía abierta. Parece prácticamente sifopúbica. Algunos pacientes, dependiendo de la obstrucción, se hace un corte grande. Bueno, consideraciones técnicas, las que ya les mencioné. El tamaño del corte, que yo puedo lesionar una víscera al ingresar, porque yo no estoy viendo hacia abajo. Tengo que buscar, tratar de ingresar de tal forma de que yo al ingresar a la cavidad no dañe ningún intestino. Tengo que ver cómo está mi intestino. Por ejemplo, cuando ingreso a cavidad tengo que ver si está rosado, si está morado, si está con parches negros. Si está ya obviamente con gangrena o una isquemia, lo voy a resecar. Pero yo puedo esperar o observar o colocar pañitos calientes y en 15 a 20 minutos voy a lograr que mi intestino tipo vuelva a la vida. O sea, voy a lograr restituir ese intestino, la irrigación. Obviamente voy a ver la viabilidad, voy a soltar todas las vías esas que puedas que me estén comprometiendo este cuadro y voy a ver de que todo esté bien. Eso es lo último que voy a hacer.
Voy a tratar de apresurar un poquito. Eso es todo en cuanto a lo que es una, una obstrucción intestinal por vías y adherencias de intestino delgado. Les quería mostrar, justo estuve de guardia anoche y entré a un cuadro de un abuelito. Tuvo un abuelito de 85 años de edad que tuvo un antecedente de gastrectomía total, una gastrectomía parcial, hace 3 años. Entonces, este abuelito vino distendido, con dolor, había vomitado, y le digo, señor, ¿y hecho deposiciones? Sí, ayer he hecho. Ayer, digo, pero qué raro, está obstruido, ¿no? Pero recordé la fase de hipermotilidad, de repente solamente es residual, la parte más distal. Entonces, ¿qué se le hace al paciente? Se le toma una tomografía. Acá lo tengo, les voy a compartir pantalla para que vean la tomografía de ayer. Este paciente ingresó con estos 2 días de dolor, de distensión, bastante dolor, era un abdomen muy sensible y se sentía un poco irregular. Tenía un hemograma de 15.000 leucocitos con 10 bastones, había desviación izquierda, una albúmina de 3.8, quiere decir que esto es algo agudo, no ha estado el paciente crónicamente en esto. Y un PCR en 25, si no me equivoco. Les voy a compartir pantalla para que vean su tomografía de anoche. Compartir pantalla. Miren. Ya está. Entonces acá creo que eso. Entonces, esta tomografía, por lo menos nosotros tenemos un sistema que tenemos en la computadora y vemos la tomografía de forma dinámica. Entonces, yo puedo ir avanzando mi tomografía. Por ejemplo, ahí estoy viendo toda mi cavidad torácica. Voy a ver el corazón, la bifurcación, voy a ver mi botón aórtico y voy a empezar a ver primero las cúpulas. Cúpula diafragmática, voy a ver mi hígado, que es una víscera sólida, y acá voy a ver otra víscera sólida, que es el vaso que está al otro lado. Y vean esta densidad que ven es agua. Miren, esto es líquido. Tenía bastante líquido perihepático, periesplénico. Acá estaba dilatado. Y esta zona, quiero seguir avanzando. Voy a ver ya acá, miren, aquí está. ¿Ven? Las válvulas conniventes que están unidas en su totalidad. Eso me indica de que es una obstrucción intestinal de intestino delgado. Y acá, esto que ven aquí, este huequito chiquitito, es el colon, es el ángulo esplénico. Este ángulo esplénico me va a orientar de que ese es el colon que está colapsado, entonces no está pasando el aire. Entonces veo líquido, veo dilatación de asas delgadas y miren lo largo que es, tiene un espesor esto de más de 3, 4 centímetros. Voy a ver mi colon colapsado y con mucho líquido, tengo líquido en parito cólico izquierdo y derecho. Mi vesícula distendida con paredes delgadas sin cálculos por el ayuno prolongado. El paciente no estuvo comiendo por 2 días porque no toleraba la dieta. ¿Ven? Acá está el otro colon. Con lo más distal lo voy a ver colapsadito. Y las asas dilatadas. Voy a seguir. Acá nosotros estamos en el hospital actualmente también, asociando también lo del COVID, la parte del tórax. Tórax, abdomen y pelvis. Y acá ven, miren, líquido en el espacio recto vesical. El hombre es espacio recto vesical, la mujer espacio o fondo de Douglas, que es diferente, que es vésico rectal. ¿Ya? Líquido, y esto dicen que es un patrón moteado, esas son heces. Ese patrón moteado son heces. Entonces, ¿qué había pasado con ese señorcito? Se había obstruido. Entonces, por el hemograma patológico, ya tengo un hemograma patológico de un abuelito de 85 años que normalmente no hace mucho cuadro y está con el abdomen distendido, muy doloroso, no voy a perder tiempo. Yo no voy a estar esperando de que esté más complicado, no le voy a dar contraste, depende si se me va a empeorar. Entonces la decisión es entrar a la sala de operaciones. Entonces, ¿qué encontré? Que el asa delgada, pueden ver cómo acá hay sufrimiento del asa, está todo rojo y no solamente el intestino. Miren, el meso está inflamado, toda esta zona está comprometida. Obviamente que eso ya es cuando ya lo giré y ya solté todas las adherencias. Ingresé por la misma incisión mediana supra umbilical que tenía, porque como había sido gastrectomizado, recuerden que en las gastrectomías también se hace la omentectomía, que es prácticamente el órgano protector o el que me va a cubrir todo y me va a disminuir las adherencias. Entonces ya que no lo tengo, lo más probable es que siempre es que se pegue el peritoneo. ¿Qué es lo que pasó? Que todo ese intestino que debe estar central por debajo del colon transverso se había subido. Esta área que ven todo un poquito desfacelada, estos
a estos tejidos, se habían unido al diafragma. Se había subido desde el trace, había subido hasta esta zona, había hecho un arco, se había subido al diafragma, se había adherido al hígado y hacía una especie de 8. Esta esquinita que ven acá se había adherido prácticamente al ángulo esplénico. O sea, prácticamente el señor había hecho como un arena. Súper involucrado acá. Esta zona hacia el ángulo esplénico que está promedio en esta zona. Y no se ve, pero yo sí veo acá y acá van a ver el colapso. La enfermera no pudo tomar bien esa foto. Y esta zona de acá estaba adherida. Entonces me iba a hacer, se iba a complicar. Y si es que este paciente se complicaba, para que vean cuánto hay de área, por lo menos acá hay unos 10, 20, 30, 40, hasta 50 centímetros que yo hubiera secado en un señor de 85 años, debe entrar a tiempo. Entonces, hay que saber diagnosticar y definir si entro o no entro. ¿Ya? Qué chévere que justo me tocó una obstrucción en la noche. Ya, bueno, eso es en cuanto a lo que es obstrucción intestinal de asa delgada. A ver, déjame compartir. Ay, ahora la clase, ¿dónde está? Denise, una pregunta a la clase. ¿O cómo la pones tú en la pantalla? Hola. Denise, hola, ¿alguien me escucha? No sé dónde pongo. Doctora, buenas noches. En la pantallita de compartir contenido, ahí le debe salir compartir diapositivas. Compartir, me sale pizarra, aplicación pantalla, cámara, compartir archivos. Ajá, ahí, seleccione. Ah, ya. Lo pongo otra vez compartir ahora, solo vuelvo a compartir. Sí. Ya, gracias. A ver, a su madre. Tiene que volver a cargar. Bueno, esa es de asa delgada. Y voy a ir volando a la que es obstrucción de intestino grueso. Lo voy a hacer más rápido. En cuanto al intestino grueso, tengo que pensar en vólvulo de sigmoides, una pseudoobstrucción. Prácticamente el intestino grueso, volmoides y cáncer, y la pseudoobstrucción. ¿Qué voy a buscar? Interrupción del flujo normal del contenido intraluminal. Esto va a ser una espera más larga. Son pacientes que a veces vienen con 5 a 7 días de síntomas y va a ser parecido, con decisión abdominal. Pero como es de colon, yo tengo mi válvula. Entonces, si tengo una válvula competente, no va a haber una distensión o una dilatación del intestino delgado. Entonces va a ser mejor tolerar. El paciente no va a estar con vómitos o con todo el tracto gastrointestinal distendido. ¿Ya? Y mayormente ocurren por debajo del ángulo esplénico. Como, acá se ve, pero acá se más que nada que decía lo de las neoplasias. Otras causas de ilio que les había comentado, las alteraciones hidrocolíticas, pancreatitis, sepsis, uremia, y acá fármacos, ¿no? Son de ilio o causas que no quirúrgicas. Miren, todas las causas no quirúrgicas son ilio, o sea que yo tengo una distensión y dolor abdominal. Farmacológicas, Parkinson, antihistamínicos, otros tipos de drogas, fenotiacidas, loperamida y todas las causas médicas también que voy a agregar, Parkinson, epilepsia, botulismo. Dentro acá van a ver que las más comunes, el colon descendente, el sigmoides, la zona más frecuente, y el recto. Factores de riesgo, neoplasias, diverticulitis, que es como una apendicitis izquierda. Entonces voy a tener presentaciones agudas con cambios en el patrón evacuatorio. Si yo pienso en un cáncer, ¿se acuerdan? ¿No? Cáncer de colon izquierdo, heces más delgadas, es una mordida de manzana. Voy a tener un cuadro más, un abdomen con una masa no palpable, lo cual es muy diferente a uno derecho, una masa grande, anemizante, con mayor dolor y oscuros. Esto es lo que les comentaba de cómo el contorno del abdomen me va a orientar hacia el cuadro clínico a lo que tengo, el examen físico, laboratorios e imágenes. En estos casos, con la radiografía y el enema opaco. ¿Qué es lo más frecuente que voy a ver? Como les he mencionado, el vólvulo de sigmoides. El manejo inicial es el mismo. Descompresión gástrica, la hidratación, correcto trastorno hidroelectrolítico, y si en caso de un vólvulo de sigmoides voy a buscar devolvularlo, inicialmente con un sigmoidoscopio flexible, que es lo que me va a llevar a una práctica más práctica, un manejo inicial del paciente que no tenga que ir a cirugía.
¿Cuál es el problema de la devolvulación? Es que recurre hasta el 50%, o sea, la mitad de pacientes van a regresar con el mismo cuadro, lo cual lo puedo hospitalizar y manejarlo de forma electiva. ¿Cuál es el manejo quirúrgico? Tengo dos opciones, manejo en primera etapa o en 2 etapas. ¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a, bueno, en preparación del colon, que es lo que yo veo en un protocolo de LERAS, no lo voy a hacer porque estamos hablando de una emergencia o de una urgencia, y voy a tener en un paso, sea curativo o paliativo. ¿Qué quiere decir? Voy a resecar esta zona, por ejemplo, del sigmoides, la voy a resecar y la voy a anastomosar. Ahí terminó. Como dicen, muerto el perro, muerta la rabia. Saqué mi causa, la anastomosé, esperando obviamente que vaya bien a este paciente, y en un solo paso, una sola cirugía, que es la de elección. ¿Cuál es el riesgo de fugas? De entre 2 a 7%, pero eso que está curativo les da aumentar la expectativa de vida. O sea, comparado con el riesgo de fuga que puedo manejarlo médicamente, es lo ideal. Y el paliativo significa que voy a subir el transverso y lo voy a pegar a la pared. Voy a hacer una colostomía en asa. Voy a abrir solamente una parte, la parte anterior del transverso del colon, y lo voy a adherir para que por ahí salga una parte hacia afuera y pueda haber un pasaje lento hacia adelante del resto de heces. Otra opción es uso de stents, pero esos stents pueden ser causar erosiones, poner migración, pueden perforar, entonces no es tan recomendado. Y los paliativos, como no me soluciona, va a disminuir la expectancia de vida. En 2 pasos, voy a hacer el procedimiento más conocido que saben. Esta es la colostomía transverso. El colon transverso, y yo esta pared anterior la voy a abocar y la voy a abrir como una flor hacia afuera. Es una boca. Quería mostrarles el bulo de sigmoides. Voy a avanzar esta parte porque es un poquito solamente su epidemiología y lo que un poquito mucho de lo que ya les hablé. Quiero que encuentre la solución, o la cirugía que estoy buscando es hacer, ya sea por la laparoscopía o por una incisión supra infraumbilical mediana, voy a hacer una cirugía a los Hartmann, que es la más conocida. ¿Cuál es la cirugía a los Hartmann? La sigmoidectomía con cierre del cabo distal. Acá están usando unas grapas, unas suturas mecánicas, y voy a abocar mi cabo proximal. ¿Qué quiere decir? Voy a liberar el mesosigmoides, que no muchas veces tiene acá una mesitis, pues es la causa de la rotación antihoraria que tiene, que lo voy a ver más en pacientes hombres mayores y de altura. Voy a disecar el mesenterio y lo voy a cortar. Tic, distal, proximal. La parte proximal, hasta acá, voy a abrir mi pielcita en forma circular, en piel, camper, escarpa, peritoneo, músculo, peritoneo y esto. Voy a abrir toda la profundidad y voy a sacar el cabo proximal para que el paciente me pueda hacer heces por esta boca de colmilla. Sale y voy a hacer lo mismo. Saco las grapas y la voy a poner a flor de piel. Y este es el cabo distal. Esa es la famosa cirugía a los Hartmann. Ahora, solamente para que sepan que también existe la pseudoobstrucción intestinal. Se dice que hay la aguda y la crónica. Si ustedes están hablando de pseudoobstrucción intestinal aguda, estoy pensando en ancianos, mayormente en ancianos, o también llamado como síndrome de Ogilvy, que se llama por el Sir William Hinnett Ogilvy, que describió 2 pacientes con este cuadro. No se conoce la etiología, no se conoce cuál es la patogenia. Hay una teoría que dice que hay un aumento de la inervación simpática y una disminución de la parasimpática. Entonces, al haber esta alteración, el músculo liso se va a alterar, entonces se va a distender y va a simular un cuadro de obstrucción intestinal sin una causa orgánica distal, que lo desencadena lo que les mostré, los fármacos, ese cuadro de causas no quirúrgicas, neurológicas, desbalances metabólicos, electrolíticos, opciones. Algunos lo relacionan mucho a pacientes operados de traumatología, operados de la cadera, etcétera. Diagnóstico el mismo, clínico, placa de abdomen, y lo voy a observar promedio entre 5 días a 1 semana. ¿Cuál va a ser el manejo? Lo ideal, médico. Voy a hacer lo mismo, NPO, sonda nasogástrica, voy a descomprimir acá con causa mecánica obstructiva, voy a descomprimirlo y sacar todo ese aire por arriba y por abajo. O sea, le pongo una sonda nasogástrica y una sonda rectal. Y por esa sonda rectal voy a estimular con enemas a que haya un vaciamiento. Voy a suspender todo fármaco que creo yo que me esté causando
este cuadro y voy a hacer cambios posturales, porque pues, si les digo que es un paciente con fractura de cadera traumatológico, no lo decía señor que camine, por lo menos con los cambios posturales algo va a incentivar. Se ha visto por ensayos el ustigmina que me va a resolver el cuadro en el 90% de los pacientes, pero el ustigmina es muy cardiotóxico. Si el paciente tiene hipertensión, una cardiopatía o un factor renal, puede ser contraproducente, así que eso es solamente en casos selectivos, pero sí es muy, muy útil. La descompresión, si es que todos estos me fallan, me voy al colonoscopio. Tiene un éxito de hasta el 78%, pero también tiene complicaciones, porque si yo no sé, si está dilatado ese colon, esa pared va a estar edematizada, va a estar más adelgazada, edematizada, va a estar más friable, entonces yo en ese colonoscopio puedo entrar de forma suave y puedo estar entrando en la cavidad abdominal. Y la última opción, lo que no queremos, es la descompresión quirúrgica, que voy a hacer una cecostomía, o sea, que le ponga un huequito en el ciego y por ahí una sonda y voy a canalizar y tratar de botar el airecito por ahí. Eso es lo que podría hacer. Pero se ha visto que para casi la mayoría de los casos son refractarios. Y el último, la crónica, que es más en niños, que es lo mismo, no se sabe la etiología, se ve más en hombres que en mujeres en los niños y son síntomas crónicos de obstrucción. ¿Cuál es el problema en estos casos? Como hay tanta dilatación intestinal, no voy a tener una buena absorción en el intestino. Entonces esto me va a dar un retraso en el desarrollo con una pérdida de peso. Esto es, como le dije, más en niños. Y puede ser un trastorno primario, secundario y las mismas causas, o neurológicas, musculares, metabólicas, endocrinas. Un diagnóstico por manometría, biopsia, porque quiero hacer un diagnóstico de descarte. Yo tengo que descartar que sea un Hirschsprung o otro tipo de enfermedad rara y el manejo tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Gastroenterólogo, el pediatra, un médico del dolor, etc. Las medidas, las mismas. Dietas, procinéticos, manejo de dolor y algún tipo de procedimiento quirúrgico específico según cómo va a evolucionar el paciente. ¿Ya? Y se trata de que no se hagan laparotomías. Bueno, eso es en cuanto a obstrucción intestinal. Ay, son las 9 de la noche. Ya. Y voy a hablarles rápido de hemorragia digestiva alta y baja. Les iba a dar tipo un break de 10 minutos para que se paren y se muevan, pero yo creo que seguimos. O por lo menos 5 minutitos, vayan al baño, cójanse algo de tomar, caminen un poquito y sigo con la hemorragia digestiva mientras preparo la presentación. He corrido un poquito con el tema porque si no, la verdad que no acabo. Me gusta de hacer un poquito más rápido lo de hemorragia digestiva aguda. A ver, les voy a compartir pantalla. Ahora estoy compartiendo esto en PDF, pero la mía, mi posición, no sé qué ha pasado. Creo que le he guardado bajo otro nombre o he petado algo raro y se habrá guardado bajo una letra o no sé qué ha pasado. La voy a buscar con más tranquilidad y se las voy a mandar entre más tardecito, que espero encontrarla, o mañana por la tarde. ¿Ya? ¿Dónde estás? Compartir. Compartir pantalla. Ya. Bueno, ya. ¿Se ve? Creo que no. Sí, se ve, doctora. Sí, sí se ve, ¿no? Ya. Bueno, hablemos rapidito sobre el sangrado digestivo, que lo puedo dividir en hemorragia digestiva alta, baja o en sangrado oculto.
Estos casos de sangrados digestivos son poco frecuentes, pero llegan, promedio entre 5 y 15%, 5%, perdón, de ingresos de urgencia que vemos en la emergencia, ¿no? En la emergencia. ¿Qué es lo que, o dónde más los vemos estos pacientes? Incluso en el intrahospitalario. Por lo menos en mi servicio, como yo soy de estómago, hay muchos cánceres que están en espera, pero empiezan a sangrar. Algunos de forma profusa y algunos de forma más lenta. Entonces, obviamente que les da prioridad. Vamos a darle manejo médico y tratar de priorizarlos. Muchos de estos sangrados, tanto altos como bajos, se van a resolver espontáneamente, ¿ya? Pero sin embargo, hasta se dice que hasta el 15% pueden seguir sangrando, tanto de forma lenta como copiosa. Entonces vamos a buscar evaluarlo y ver el tratamiento que le podamos otorgar. Vamos a ver cómo voy a enfocar al paciente. Lo que voy a ver en mi paciente, primero una evaluación inicial, mi anamnesis, localizo el sitio de sangrado y voy a iniciar el tratamiento de múltiples formas. Acá en la cirugía de un sangrado es lo último que voy a buscar. Así como en la obstrucción intestinal voy a tratar de dilatarlo lo más posible, lo mismo es acá. La cirugía es la última opción para prácticamente todo, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar a mi paciente, ¿qué es lo primero que voy a buscar? Voy a buscar signos de gravedad, voy a ver mis funciones vitales, voy a buscar cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su presión arterial, y con eso me va a orientar a cuánto ha perdido de volemia el paciente. Se lo divide muchos entre 20, 20, 40 y más de 40. Cuando hay una pérdida del 40% de sangrado, voy a ver que mi presión sistólica va a estar menos de 90 en decúbito supino, va a haber frialdad atral y obviamente voy a estar pensando que hay un choque hemorrágico. Si que tengo una pérdida, tengo una frecuencia cardíaca en reposo de más de 100 latidos por minuto, voy a pensar que tengo entre 20 a 40% de pérdida de la volemia con una disminución de la presión de pulso. Si es que yo quiero diferenciar, si el paciente lo veo estable y tengo que ver si paso o no a shock traumas, cómo lo voy a manejar, puedo ver si está perdido entre 20 o prácticamente nada. Hay una forma de evaluar a sus pacientes, ¿no? A veces vienen estables con una presión normal, pero si yo quiero ver de que ha perdido promedio hasta 20% de la volemia, los voy a sentar a los pacientes y voy a pedir que se sienten con las piernas colgando en el borde de la mesa o de la banca donde estén por unos 5 minutos. Si yo veo que este paciente después de 5 minutos disminuye su presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio o el pulso va a aumentar más de 20 latidos por minuto, estoy pensando que ha perdido hasta 20% de la volemia. Si es que no hay esta alteración hemodinámica, obviamente ha perdido menos, ¿no? Y es un paciente que se puede manejar mucho mejor. Entonces, bueno, un poquito más agregarles acá. Yo le voy a pedir a mi paciente en la evaluación inicial también los exámenes de laboratorio o hacer mi monitoreo y las pruebas de sangre. Y ustedes siempre escuchan, ¿no? Sangrado, voy a medir mi hemoglobina, hematocrito. La que más me va a orientar es mi hemoglobina al inicio. Yo no sé si el paciente está deshidratado, no sé si tengo una hemoconcentración, si es que el paciente tenía una hemoglobina previa por X motivos, sabe cuando tiene hemoglobina, mejor, me va a orientar. Pero si el paciente me dice, no, con 12, doctora, el paciente ha sangrado en el water un montón de coágulos, sangre, ha estado todo lleno, pero veo a mi paciente tranquilo, sentado, con una frecuencia de 85, la presión normal está con 11,6, entonces, y veo la hemoglobina en 12. Puedo pensar que no es no es el patrón que me dice, o que simplemente todavía hay un estado de hemoconcentración y el paciente no se me está viniendo a menos, que todavía hay una pérdida del 20%. Entonces, esto me va a orientar a cómo yo voy a manejar al paciente. ¿Ya? Les mencionaba eso porque también dicen el hematocrito. El hematocrito va a demorar promedio entre 12 a 24 horas en equilibrarse. ¿Qué quiere decir? Que eso no va a ser un parámetro muy útil en el primer momento de evaluación del paciente. ¿Por qué? Porque va a haber una distribución del plasma. El plasma se va a redistribuir en este espacio intravascular y cuando comienza la solución, la reanimación, eso va a cambiar, ¿ya? Entonces un valor real lo van a ver después de promedio 12 a 24 horas. Ahora, si yo veo un paciente
que ha sangrado, cuáles son los factores de riesgo, porque no todos sangramos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente empiece a sangrar? Primero, los abuelitos, como siempre, mayores de 60 años, que tengan trastornos comórbidos como insuficiencias renales, insuficiencias respiratorias. Si, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal y con un sangrado que tiene una alteración del patrón de coagulación, son los más propensos o los que tienen más alto riesgo de mortalidad. Se dice que un paciente con una insuficiencia renal crónica tiene hasta 30% de mortalidad por un sangrado, y un paciente con una insuficiencia renal aguda hasta 60% de mortalidad. Es un cuadro que hay que manejar rápidamente, ¿no? Otro factor de riesgo de mortalidad, que la presión esté por debajo de 100, que el paciente necesite transfusiones, que tenga una anemia severa, que me haya llegado a 3, 4, que le pase más de 6 paquetes, aumenta el riesgo de mortalidad, que este paciente recurre, que no pare la sangrado por mi manejo o haya recidivado de una forma rápida, o que que el sangrado sea durante la hospitalización, ¿ya? Que el paciente obviamente necesita una cirugía. Hay una clasificación que se menciona, que es la clasificación de Blyth, pero esta clasificación, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a predecir el riesgo de recidiva, el riesgo de cirugía o de mortalidad de mi paciente. ¿Qué quiere decir? Estos me van a decir que de repente este paciente tiene hasta 3 veces de mortalidad. Pero se ha visto que en la parte de forma práctica no se utiliza, más lo utilizamos para medios de investigación clínica. ¿Cuáles son? Sea un sangrado en curso, la PA disminuye, el TP más de 1.2 veces superior al control, obnubilado el paciente y un proceso patológico que requiera un ingreso a UCI. Entonces, llegó chocado mi paciente y voy a querer reanimarlo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En reanimación, ver las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque si el paciente está con una hematemesis severa, hasta que vomite, lo tengo echado, se me va a aspirar al paciente. Entonces yo tengo que ver que pueda tolerar mi respiración, que las vías respiratorias estén permeables, de repente se tenga que ponerle una calua o intubarlo, o ponerle una mascarilla de Venturi, etcétera. La cosa es que tengo que mantenerlo oxigenado, ¿ya? Segundo, ver la estabilidad hemodinámica. Tengo que colocarle vías a mi paciente. Si es un sangrado, bueno, entre moderado o severo, igual tengo que hacerle primero su toma de muestra y luego le coloco 2 vías. 2, porque yo no sé si una me va a fracasar por el colapso vascular o necesita hacer las operaciones, y por una vía le paso los medicamentos, los fármacos, y por otra vía le estoy pasando sangre. Entonces, cuanto más vías tenga, cuanto más accesos venosos tenga, mejor. Incluso voy a querer también colocarle un catéter venoso central para ver la presión venosa central que tengo y poder manejarlo mejor a mi paciente, un monitoreo más estricto. Tengo que ver mi reanimación hídrica. Tampoco es que vaya a encharcar a mi paciente, pero por ejemplo le voy a poner, lo primero, solución salina, o sea, le voy a poner cristaloides. Le voy a poner entre 2, 3 frascos. Primero voy a hacer el chorro 300 o 500 y luego voy a ir continuar con la solución. Si yo veo que está recuperando y que está ha mejorado la presión, ha disminuido la taquicardia, está respondiendo a esta reanimación hídrica, bien. Puedo seguir con cristaloides, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Pero si yo veo que creo que dejé de compartirlo, ¿no? ¿Dónde está mi celular? Ya. Pero si es que yo veo que no está respondiendo, ya puedo empezar coloides. ¿Por qué? Porque el coloide, por presión osmótica y oncótica, va a jalar líquido al intravascular. No me ayuda el coloide, voy a buscarle transfusión y voy a empezar iniciar noradrenalina. Y con la noradrenalina voy a aumentar la presión arterial. Voy a buscar que se esté irrigando bien mi paciente. Bueno, ¿qué más voy a hacer? La reanimación hídrica. Voy a colocarle una sonda Foley. Tengo que ver que muchos pacientes, cuando hay tanto sangrado, no van a orinar. Tengo que ver si mi paciente va a entrar en anuria o en oliguria, ver si me hacen una falla renal o me reagudizan una falla renal crónica. Luego voy a buscar la posibilidad de transfusión de sangre. Eso va a ser, la transfusión sanguínea, la pongo en interrogantes porque voy a ver la respuesta que tiene este paciente de la administración de líquidos.
Entonces, como ya les dije, si hay una buena respuesta y veo una hemoglobina en 9, poder observar. Pero si hay una hemoglobina más baja, en 7, en 6, no me está respondiendo a cristaloides, coloides, y ya necesito hacer noradrenal, ya tengo que pasar, ¿no? Voy a buscar un hematocrito mayor de 30 en jóvenes mayor a 20. Bueno, voy a ver qué es lo que ha pasado. El paciente me dice, doctora, he vomitado sangre. Normalmente cuando hay un vómito de sangre, este va a ser de rojo brillante o como en pozos de café, medio marrón. Entonces ahí sé que estoy haciendo, o que mi paciente está haciendo una hematemesis. Si es que mi paciente va a evacuar sangre, heces negras, color petróleo, fétidas, recontra malolientes, voy a decir, haces una melena. ¿Qué es una melena? Es la hemoglobina que se ha degradado de matina por toda mi secreción ácido o todas mis enzimas digestivas y mis bacterias del intestino que van a digerir esta hemoglobina y así se va a eliminar. Si es que yo veo hematoquesia, voy a ver sangre con heces, pienso que es un sangrado más bajo, un sangrado por el recto, el colon, o podría ser, según el peristaltismo, también de asa delgada. Ahora, también está el término de rectorragia, y algunos cómo lo dividen, que son lo mismo, ambos son sangrados del recto, pero la hematoquesia va a ser con heces, porque quesia es de heces o de ano, y la rectorragia es sangrado puro, que va a ser como una sangre roja brillante que va a venir del recto. La pérdida crónica, ¿cómo se va a manifestar el paciente? Lo va a ver blanco como papel, normalmente son anemias que están con los volúmenes corpusculares menores, o sea, bajo sus límites inferiores, y estos pacientes más bien son más riesgosos de hacerme infartos de miocardio, son pacientes con síncope, con angina. Entonces tengo que ver toda la condición médica de mi paciente, tengo que ver cuándo inició, cuánto sangró, cuánto es la frecuencia de sangrado. A veces viene el paciente, doctora, está vomitando el paciente sangre. ¿Desde cuándo? No, ya 2 semanas. ¿Y por qué recién lo trae? No, es que antes era poquito y se le pasaba, ya pasó después de 2, 3 días otra vez, pero dice que es poco, se siente mejor. Ese es en el primer sangrado más bien. Para algunos pacientes es algo normal ver rastros de sangre, como algunos pacientes, obviamente si les llama la atención y vienen muy rápidamente, ¿no? O ya lo traen al paciente ya prácticamente todo nubilado, ya con alteraciones de conciencia. Otra parte de la exploración física es ver quién es mi paciente. Es muy diferente que me venga una joven flaca y que venga con su mamá diciéndome, doctor, está que bota sangre. Yo no voy a pensar en un cáncer, no voy a pensar en una angiodisplasia, un pólipo gástrico. Yo puedo pensar más en ello, me voy a orientar muy flaca, está muy adelgazada, o joven, adolescente, y viene con la mamá y está vomitando sangre, puedo pensar en un síndrome de Mallory-Weiss, que son los que ves en los vomitadores, que son erosiones lineales en la unión esófago-gástrica, y a veces vomitan y vomitan y vomitan y van a dar ese esófago. Lo puedo ver también en embarazadas, lo puedo ver en pacientes cirróticos, y son rasgos de sangre lineales, ¿no? Ahí me voy a orientar. Si tengo un paciente de 60 años que me ha venido con sangre en las heces y ha bajado de peso en los últimos 3 meses, me orientará a un cáncer. Si veo un joven de 14 años y tiene las heces, como le dicen en rojo grosella, no me equivoco ahorita, voy a pensar en qué, en un divertículo de Meckel. Si veo un lactante también con sangrado, se puede también orientarse hacia una intususcepción. Esas que se entran, se salen, se entran, se salen. Si veo un paciente que lo han operado con sangrado, pero este paciente lo han operado hace poco, unos 5 días, 7 días, de una cirugía cardiovascular, puedo pensar en una fístula aortoentérica. Si este paciente lo ha operado, le han hecho un procedimiento de CPTH, le han hecho una CEPRE, puedo pensar en que hay sangre en la vía biliar. Entonces, voy a hacer una buena anamnesis y exploración física de mi paciente. Este es un resumen de promedio cómo se trata o cómo yo evalúo al paciente, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a hacer después de mi exploración física y mi anamnesis? Voy a ver de dónde proviene el sangrado. Entonces, una forma de evaluar la calidad y evacuar cantidad es por medio de una aspiración de la sonda nasogástrica. Yo ingreso y veo sangre,
o pozos de café, puedo decir, no, hay una endoscopía, es un sangrado, una hemorragia digestiva alta, hay que hacer una endoscopía y vamos a ver el diagnóstico. Si yo veo que no hay sangre o bilis, pero ha estado vomitando copiosamente, de repente ha avanzado, tiene un proceso rápido, igual, una endoscopía porque quiero ver mi zona de sangrado. Y entro, aspiro y veo bilis, digo, no, acá no hay sangre. O sea, hay va a haber un reflujo bilioso, pero no hay sangre. Entonces lo más probable es que mi sangrado esté más abajo, esté por debajo de mi lengua derecha. Entonces voy a pensar de que tengo una hemorragia digestiva baja y voy a buscar una colonoscopía. Cuando ya tengo todos esos estudios endoscópicos, sea alto o bajo, voy a ver si me va a ayudar a mi diagnóstico o no. Porque no siempre voy a diagnosticar. Puedo ingresar, si fuera el 100% sería genial y te terminaría todo. Pero lo que me hace estos procedimientos endoscópicos son los recursos que voy a tener a la mano en mi hospital o en la clínica. Son, eh, son procedimientos endoscópicos que usados de forma precoz voy a tener obviamente un diagnóstico más rápido, disminución de la posibilidad de transfundir sangre y disminución de mi estancia hospitalaria. ¿Ya? Ambos, la endoscopia digestiva alta como o sea, EGD significa la esófago gastroduodenoscopía y también la colonoscopía. Pero ¿cuál es lo negativo de esos procedimientos? No es que yo entre y listo, sino que lo mismo que me puede pasar en mi obstrucción. Yo entro con un colonoscopio o un endoscopio y puede que yo perfore al paciente. Puede entrar con una endoscopía, el paciente se puede aspirar, puede hacerme un síndrome vagal y el paciente se puede deprimir. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras y tiene que ser un gastroenterólogo experimentado. ¿Ya? Si es que yo no diagnostico ni por la endoscopía ni por la colonoscopía, voy a recurrir a otros métodos que se llaman gamografía con eritrocitos marcados y estos me van a identificar de una forma más exacta hasta 1 milímetro por metro cuadrado de sangrado. Está prácticamente, sí, sangrando por aquí, pero tienen problemas que les voy a explicar más adelante. El tratamiento farmacológico, en la actualidad van a ver prácticamente casi todos los manejos son por inhibidores de bomba de protones, manejo endoscópico, ya sea por argón, por clips, por solución adrenalina, manejo angiográfico, que lo hace el radiólogo intervencionista por medio de embolizaciones, y el quirúrgico, que ya es lo último, y a lo cual no quiero llegar, pero si tengo que hacerlo, voy a tener que ingresar y operar a mi paciente, que puede terminar en una colectomía, en una gastrectomía, etcétera. Entonces, las altas, ¿cómo lo voy a dividir? Lo voy a dividir en causas varicosas y no varicosas, y lo que ya se ha visto que los frecuentes son los cirróticos, porque tienen varices esofagogástricas y por aumento de la hipertensión portal, estas varices van a sangrar. Entonces, si son varicosas, voy a pensar en cirrosis. Si son no varicosas, voy a ver que la primera causa, la más frecuente, en 30 y 50%, es la úlcera péptica. Úlcera péptica ya digo gástrica o duodenal. Y si digo úlcera duodenal, voy a pensar en úlcera duodenal de la cara posterior. Si yo pienso en una úlcera gástrica de la cara anterior, pienso en perforación. Si pienso úlcera gástrica, úlcera duodenal de la cara posterior, voy a pensar en sangrado. ¿Por qué? Porque me va a erosionar la pared y me va a llegar incluso de repente hasta la gastroduodenal y me va a hacer sangrados copiosos. Otros, desgarro de Mallory-Weiss, gastritis, porduodenitis, esofagitis, cualquier inflamación que yo tenga de mi tracto digestivo alto, puede haber sangrado. Malformaciones arteriovenosas, tumores, arteria de la foie, que son súper más raras, etc. Entonces, todos esos son mis causas. Gastritis por estrés, dentro de las bajas, neoplasias malignas, como les comenté, fístulas aortoentéricas, la hemobilia, que es posterior a un procedimiento de CPTH o incluso de una colecistectomía laparoscópica, el hemosus pancreaticus, que es una causa rara, pero se las voy a explicar más adelante, que es porque normalmente hay una erosión de un pseudoquiste, y las hemorragias, que son las iatrogénicas. Entonces, la úlcera péptica es la más frecuente. Les dije, ¿no?, que de 30 hasta 50%. Se ha visto que hasta 10 a 15% de estas úlceras sangran. Es la indicación más frecuente para cirugía, pero también esta es una principal causa de muerte. Se ha visto que la epidemiología ha cambiado, porque la úlcera péptica, con el manejo actual de inhibidores de bomba, prácticamente casi hasta más del 90% se solucionan, ¿ya? ¿Puede haber resangrado? Sí.
¿Por qué sangran las úlceras? Porque normalmente sí, hay una erosión de la mucosa, pero cuando esa se hace más profunda voy a llegar a la submucosa y saben que en la submucosa están las, las venitas y las arterias. Entonces yo al llegar a la submucosa voy a tener sangrados. Un poquito del resumen de lo mismo, que lo van a ver con más calma. Voy a ver mi clasificación de Forres. Esa es muy escuchada y muy usada. ¿Y para qué me sirve mi clasificación de Forres? No solamente me va a decir, hubo sangrado o hay sangrado, sino lo que va a buscar el Forres es que me va a buscar o evaluar, me va a evaluar la lesión y me va a evaluar la posibilidad de un resangrado. Entonces, si yo tengo un Forres 1, 1A, 1B o 2A, voy a hacer el tratamiento endoscópico con el material que tenga. El principal, lo primero que usan es la adrenalina, la infiltración de adrenalina del 1 por 10.000 por los 4 cuadrantes, y también me va a indicar que este paciente puede volver a sangrar. O sea, tengo que hacer un control en 12 o 24 horas y con manejo médico, con niveles de bomba, en bomba de difusión. Entonces, ¿tienen riesgo de recidiva? Sí, es el más alto. Y el Forres 2B, que es un coágulo adherente. Eso tiene un riesgo intermedio de resangrado. ¿Y qué es lo que hacen con el culo? Normalmente lo eliminan, o sea, lo lavan y van a evaluar la lesión que tengo. ¿Por qué? Porque de repente es un cáncer. Entonces ya paró, ya selló, ya coaguló, que no va a sangrar en ese momento. Y le puedo tomar una biopsia. De repente es una úlcera sangrante por un cáncer in situ. Entonces tomo una biopsia, voy a esperar el estudio, mientras tengo el paciente hospitalizado para una reevaluación. Y bueno, y el 12 y el 13 es un úlcera con punto negro y un lecho ulceroso que son de bajo riesgo de que vuelvan a sangrar. Indicaciones para cirugía: la inestabilidad hemodinámica, que le pase más de 6 paquetes, que no puedo resolverlo por vía endoscópica, no me funcionaron mi clip, no me funcionó mi argón, no me funcionó mi adrenalina, no me funcionó ni mi sutura, que acá no hay sutura endoscópica. Ya intenté hasta 2 veces hacer la hemostasia por endoscopía, entonces lo último, el paciente ya está en shock, que voy a recurrir al cirujano. Entonces el paciente ingresa a sala de operaciones para buscar controlar el sangrado, exponer esta zona sangrante, y puedo tener como una solución la vagotomía o la antrectomía. ¿Qué es lo que se va a buscar en esta cirugía? Si yo tengo un sangrado de mi estómago, voy a abrir el estómago por la cara anterior y voy a explorar dónde es el punto de sangrado. Lo puedo rafiar, esa es una opción, pero si veo que es muy copioso y son muchos puntos de sangrado, puedo terminar cortando mi estómago y termina en una antrectomía, o sea, una resección subtotal del estómago de promedio del 60%, la parte más distal. Y lo bueno es tomar en un BIRROT 1 o un BIRROT 2. Algunos que dicen, como tiene una úlcera péptica, y eso lo resuelven también con el Helicobacter pylori, van a hacer las dos cosas: erradicar el Helicobacter y hacer algo que se llama la vagotomía ocular. La vagotomía troncular selectiva o supraselectiva es la selección del nervio vago para disminuir este porcentaje de úlceras pépticas sangrantes. Y se va a ver acompañado de lo que se llama la piloroplastía. La piloroplastía es el corte del píloro de forma longitudinal y luego lo vuelvo a suturar de forma transversal. Eso los voy a mostrar más adelante. Bueno, entonces acá tengo indicaciones secundarias o relativas. Bueno, por ejemplo, si tengo un paciente con un grupo A, B y no tengo cómo pasarle sangre, bueno, si me da una incursión endoscópica, y si no puedo, y ya quirúrgico. Tengo problemas de compatibilidad, no es compatible con un tipo de sangre que tengo en banco, no lo hago. Es un paciente, un testigo de Jehová, me va a rechazar las transfusiones, sale operaciones. Está chocado, con una enfermedad avanzada, con movilidades graves, no me tolera una endoscopía, sale operaciones. Obviamente que tienen algo de riesgo de mortalidad en forma del paciente, o úlceras crónicas sangrantes cuando se de un cáncer. Bueno, les hablé del desgarro de Mallory-Weiss, que es el desgarro de la mucosa y submucosa, y consiste en una contracción enérgica de la pared del abdomen contra la resistencia del cardias, y como no está relajado, va a salir de forma tipo explosiva y una forma brusca, y esa expulsión va a causar una laceración de la mucosa,
esto va a ser por un aumento de la presión intragástrica. Entonces, de esta forma voy a desgarrar mi tejido. Normalmente se dice que el 90% de esos desgarros se va a autolimitar y se cicatriza en unas 72 horas, que yo lo puedo hacer un control endoscópico. Es el desgarro, como le dije, son señales en la unión esofágico-gástrica. Voy a tener gastritis por estrés, que son erosiones mayormente del cuerpo gástrico y van a darse en combinación con lesiones causadas por ácido y pepsina, y la pepsina en caso de isquemia por hipoperfusión. Estas úlceras o gastritis por estrés van a escuchar a las famosas úlceras de Cushing y a las famosas úlceras de Curling. La gastritis por estrés, úlceras de Cushing, que son erosiones superficiales, múltiples del cuerpo, que sangran bastante y con gran frecuencia, ¿ya? Y las úlceras de Curling se relacionan a quemaduras, a los grandes quemados, ¿ya? Eso muchas veces pregunta de examen. Aquí están, Cushing y de Curling. La esofagitis, que son inflamación del esófago, y que se puede asociar a enfermedad de reflujo gastroesofágico. La lesión de la foie, que es una arteria prácticamente aberrante, el cual es el problema, que esta arteria se rompe y se retrae. Entonces va a ser muy difícil de ubicar. Es tan difícil que primero voy a intentar tratamiento endoscópico y varias veces va a terminar en una cirugía. Esta cirugía, ¿qué es lo que va a buscar? Suturar este punto de la lesión, y si es que no puedo, va a terminar lo más probable en una gastrectomía. Esa es de las menos frecuentes, pero de las más terribles de manejar. Aquí está, una lesión del dedo foie en el estómago. Voy a ver las arterias vasculares del antro, que dicen que es el estómago en sandía, porque tiene pequeñas dilataciones, son líneas de color rojo, y que van a converger en el antro, y de forma longitudinal, va a ser como una especie, como un embudo, y se va a asociar a anemia ferropénica persistente, que lo pueden ver en sus exámenes de laboratorio. De esta forma. Los cánceres, ¿no? El cáncer gástrico, cáncer de sangrado alto, sangrado bajo, que mayormente estos pacientes o vienen sangrando hasta en la consulta, vienen por emergencia o sangran durante la hospitalización. Son obviamente los más sangrantes porque la reproducción de la neoplasia obviamente va a haber tejido partes necróticas, eso se van a descamar, y lo cual va a hacer sangrar, y esos van a ulcerar o van a comprometer la gastritis izquierda, la derecha, las gastritis cloicas, y va a haber más episodios de sangrado. También hay otras lesiones que son menos frecuentes, el 5%. Saben que el 95% son los adenocarcinomas y el 5% el resto. Quiere decir leiomas, leiomiomas, linfomas, que también son lesiones sangrantes. ¿Cómo las voy a manejar? Si puedo manejarlas médicamente, o sea, primero inhibidor de bomba. No me funciona, llamo al radiólogo intervencionista para que las enseñe. No me funciona, lo programo para sala de operaciones. ¿Por qué? Porque el paciente con cáncer normalmente viene desnutrido, entonces tengo que nutrirlo antes de operarlo. Y, bueno, obviamente estadiarlo. Las fístulas raras, 1%, y como les mencioné, antecedentes de cirugía. Entonces, bueno, eso es así como va, ¿no? Un pseudoneurisma, se hace una sutura, fistuliza y se crea la lesión y el sangrado. Entonces, mayormente se aumentan. Otra causa, la hemofilia. La hemofilia va a ser por como les digo, una manipulación o un trauma o instrumentación reciente de las vías biliares o una neoplasia hepática. Hemofilia, sangre en las vías biliares. Voy a verlo como si fuera una colangitis. Dolor, ictericia, y en vez de fiebre, sangre. Va a haber sangrado, va a haber una anemia en el paciente. El hemosucus pancreaticus, que les mencioné, que es un sangrado del conducto pancreático por una erosión de un pseudoquiste pancreático que va hacia la arteria esplénica. ¿Cómo va a ser el cuadro? Dolor y hematopesia. Y van a ver que este paciente tiene antecedentes de cuadros de pancreatitis. ¿Cómo hago el diagnóstico? Por una angiografía. Voy a hacer mi angiografía y me va a localizar el punto de sangrado y al radiólogo intervencionista para que lo embolice. Si es que no resuelve esto de forma o manejo médico, termina en una pancreatectomía distal. Es algo raro, pero también tienen que saberlo. ¿Qué es acá? Pancreatectomía distal, posterior al cuerpo hasta la cola.
Acá tenemos las hemorragias iatrogénicas, que son después de un procedimiento, después de una CEPRE, después de una CPTH, etcétera. Pero un sangradito hacen 2% de los cuales, pero muchas veces se autolimitan. No es manejo médico, se autolimitan y bueno, para la gran mayoría. Las variciales o las renales con hipertensión portal, que ya se las mencioné, ¿no? Que son varices chicas que sangran. Son unas varices porque son como unas hemorroides, que son promedio de 1 o 2 centímetros y como son friables, tienen un tejido muy lábil, van a sangrar. Esta mucosa es bien excoriada, es bien tenue, es bien sangrante al roce y son dilataciones difusas. Entonces tienen mucho riesgo de repetición de sangrado porque son venitas, así como lo han visto las piernas de los abuelitos, esas varices que son todas tortuosas, blanditas, las presiones y se mueven, así también son las varices igual del, de la unión esofagogástrica. Entonces, estos son sangrados grandes, que a veces solamente único manejo es una compresión, sondas de los balones de Stenstaken, etcétera. Y causan mucha inestabilidad hemodinámica y más en la enfermedad de fondo que tienen, peor. Entonces, el tratamiento, lo que les he estado indicando, ¿no? La reanimación, líquidos, esteroides, coloides, presión venosa central, mi cama en UCI, ¿no? Porque obviamente que eso necesita un manejo al pie de la cama, ver si intubo o no el paciente, porque si es un sangrado de unas varices esofágicas siguen, se puede esperar el paciente, corregir los defectos de coagulación, descartar una sepsis y el uso de antibióticos por la translocación bacteriana. Esto es el manejo endoscópico, que, bueno, primero, valorar las vías respiratorias, inicio de la infusión de vasopresina clotide, vasos sangrantes confirmados en la esófago gastroduodeno, y voy a iniciar por ligadura endoscópica, esquimoterapia, puedo usar la infiltración o el uso de adrenalina, los clips, puedo hacer múltiples formas de manejo endoscópico que son los ideales, y puedo intentarlo 1 hasta 2 veces. Ya lo raro es, o lo más, ya lo último que voy a intentar son la colocación de los balones o una derivación portosistémica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el balón más conocido? El balón de Sextaken-Blakemore, que lo van a ver un poquito más adelante. A ver. Eso es lo que le mencionaba, ¿no? Si no puedo taponarlo con este balón, considera la posibilidad de una derivación. Es una derivación para que disminuya, para que en vez de que sea tan tensa esta porta que no pasa, voy a derivarla hacia otra vena y va a bajar el flujo, ¿no? Como que yo añada una tubería para que haya un descargo. El balón, o el balón el de Sengstaken-Blakemore, ¿qué es lo que va a hacer? No es tanto que para que me pare el sangrado por completo, sino más bien lo va a parar para darme tiempo para decidir qué es lo que voy a hacer con el paciente, porque recuerda que es un balón. Este balón va a actuar también comprimiendo las paredes, entonces con el tiempo voy a lesionar mi pared, entonces también puede tener complicaciones. Oye. Creo que ahí terminó. Les cuento que acá las diapositivas faltan pocas, que solamente es para hablarles de la hemorragia digestiva baja, sino que no sé qué ha pasado con mis diapositivas y no las encuentro. Por lo menos decirles o añadirles un poquito más acá en cuanto al tratamiento, el balón del Sengstaken-Blakemore, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a ganar tiempo. Si no encuentro un control endoscópico, voy a descargar una descompresión de la porta, que es raro, es un 3-5% de los pacientes, y voy a hacer la derivación, como dicen, una derivación quirúrgica, solamente en caso de fracaso. ¿Ya? El tema de hemorragia digestiva baja, por hacer algo corto, es más raro, es 5 veces menos frecuente que las altas. 95% de las veces de las causas de sangrado de hemorragia digestiva baja son del colon, 95%. Y estas van a aumentar la incidencia con la edad. Son sangrados menos graves, son más intermitentes y casi están también igual, casi prácticamente el 90% van a cesar espontáneamente. Si yo veo un sangrado bajo en niños, como les mencioné, intususcepción. Si es un adulto joven, voy a pensar Meckel.
Si es un adulto, a partir de si promedio 40 años, 50, 60, voy a pensar en una enfermedad diverticular. Casi todos los sangrados son diverticulares. Raro por ahí algún tipo de neoplasia, una lesión vascular, que ya piensa en una angiodisplasia, el intestino delgado, eso ya es pensar como un médico internista, y ese es menos del 5% de las causas. Más voy a pensar que un sangrado, doctora, he sangrado por el ano, me he ido al baño y me he limpiado y hay sangre. Lo primero que voy a pensar es un hemorroide, una fisura, un sangrado diverticular. Lo último en lo que voy a pensar es una angiodisplasia. Los diagnósticos de un sangrado digestivo bajo, lo primero, mi dedito, ¿no? El famoso tacto rectal que a nadie le gusta hacer, pero lo tienen que hacer. Que colocan su guante, su tacto rectal. Si primero la ectoscopía no hay hemorroides, no fisuras, entro mi dedito y voy a ver cómo está mi ampolla, si está vacua, qué es lo que palpo, voy a sacar mi dedo y voy a ver si ha salido sangre o no. Si es que tienes, ¿cómo se llama esto? Oxigenada, le puedes echar un poquito para ver una reacción de catalasa positivo, que es ese aire, esas burbujas que van a ver. Sí, sí ha habido sangrado, por acá pasó algo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Llamo al gastroenterólogo. ¿Qué es lo que voy a buscar? Una anoscopía, sigmoidoscopía, por último una colonoscopía. O sea, lo que voy a buscar es ver este colon recto ano. ¿Ya? Si es que no encuentro mi sangrado, se me hace muy difícil, puedo complementar con una gamografía con eritrocitos marcados o una angiografía. Eso me va a identificar prácticamente hasta mucha cantidad, asociados, la colonoscopía con estos estudios me van a diagnosticar hasta el 95% de mis diagnósticos. Y lo más común que van a ver son los divertículos. Estas gamografías que escuchan con eritrocitos marcados, con tecnesio 99, son sensibles, pero son los menos exactos. Los que les decía que esos me van a detectar el sangrado de hasta 0.1 milímetro por minuto de sangrado, con una sensibilidad del 90%. O sea, sí, mi paciente está sangrando, pero no me van a dar una evaluación espacial, no me va a decir exactamente en dónde está el sangrado, solamente me dicen que sí, sigue sangrando. Ya, en cuanto a la localización de la lesión, es muy bajo, es casi hasta del menos del 50%. O sea, tiene que ser un estudio complementario a una colonoscopía, no es definitivo. ¿Ya? Y hay algo también más lejano, pero también se puede hacer, es la geografía mesentérica, que también me detecta sangrados así chicos, de 0.5 a 1 milímetro por minuto, y me va a diagnosticar hemorragias en curso. Si yo no logro encontrar, lo mismo, voy a dar un apoyo complementario. Bueno, prácticamente eso es en hemorragia digestiva baja. Piensen en divertículos, se resuelven espontáneamente. Los divertículos tienen sangrados en el cuello del divertículo y el nivel de sus vasos rectos, que van a pasar por la submucosa, y prácticamente más del 75%, 80% se resuelven solos. Hay una incidencia acá, ¿no? Que estos cuadros está bien, se resuelven solos, pero se dice que dentro del primer año, 1 de cada 10 pacientes va a volver a sangrar. Y que en 10 años, 5 de estos 10 pacientes van a sangrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me da mucho tiempo para yo ir al médico y decirle, ¿sabes qué? He sangrado y he vuelto a sangrar. Y ya puedo pensar en una opción quirúrgica de forma electiva, un paciente estable, preparado, lo cual me va a ayudar muchísimo en la resolución del caso. ¿Ya? Bueno, obviamente, si es un cáncer, tengo que prepararlo, eso va a ser de otra forma, ¿no? Eso ya es una cirugía oncológica. Y las más comunes, las patologías anorrectales que les mencioné, las hemorroides, que puede ser lo más probable, manejo médico. Manejo médico desde un baño de asiento, analgésicos, puedo usar el metronidazol, porque el metronidazol es antibiótico, y también me disminuye el dolor anal, y también disminuye el prurito anal. Entonces, no necesariamente acá todo es quirúrgico, sino siempre iniciar con manejo médico. Bueno, yo creo que he hablado mucho, ya se me seca la garganta. Y eso es lo que tengo por compartirles el día de hoy. Dice que ha sido un poco extenso, miren, comenzado a las 8, van a ser ya prácticamente las 10 de la noche. Espero se haya entendido, espero me hayan comprendido. Si tienen alguna duda me la hacen ahorita, o si quieren, bueno, tiene mi número, me lo pueden mandar por WhatsApp o me lo dejan en el chat.
cualquier cosita, ¿ya? Yo quedo pendiente de enviarles las diapositivas, las mías, de hemorragia digestiva, ¿ya? Espero sigan ahí, que no se hayan dormido, espero que todavía me estén prestando atención, que les haya gustado, espero que estén bien, que descansen, sueñen con los angelitos, todo bien. Cuídense, descansen, gracias a ustedes. Si están, voy a tomar lista, no, mentira, ya es súper tarde y ha sido un problema de mi internet, así que espero lo puedan entender. Entonces, ahora sí, bueno, creo que los dejo, ya cenaron, ya creo, ¿no? Chao, ya estoy con una cara de pocos amigos ya, cuídense. Chao, chicos. Gracias, doctora. Chao, y ay, hay que detener la grabación, porque si no,